Muy buenos días a toda la ciudadanía que está en sintonía de esta prestigiosa emisora, Bacana 100.5. Siempre para mí un gusto, por su gentileza de permitirme en este segmento de salud compartir la información de estos temas relacionados, en este caso con el cáncer de tiroides. Hemos traído a colación este tema el día de hoy porque efectivamente es muy frecuente y yo creo que alarmante, incluso si vale el término, que en nuestra provincia se estén dando casos muy frecuentes de esta patología. Al hablar de cáncer de tiroides hablamos de una enfermedad silenciosa, pues lamentablemente a veces el paciente no se percata si no se hace un diagnóstico o un control temprano de lo que es la función de la tiroides, y esto pues conlleva generalmente a veces a que la enfermedad más bien se la descubra ya en estadios avanzados, en donde ya la enfermedad se ha extendido, no solamente se ha limitado a la tiroides, sino también se ha extendido al cuello, a los ganglios del cuello, a veces en otros casos incluso hasta el pulmón, y donde ya pues efectivamente el pronóstico y el mismo tratamiento se vuelven más complejos de realizar. Por eso es importante, dentro de lo que cabe en las recomendaciones médicas, vemos muchos pacientes que a veces vienen a hacerse un control de la tiroides a nuestra consulta de especialidad y a veces dicen: doctor, pero si recién me hice yo unos exámenes de tiroides y el doctor que me estaba revisando me dice que todo estaba bien. Entonces usted me dice que ahora tengo unos nódulos en la tiroides, y eso hace la diferencia muchas de las veces entre ir a una consulta de especialidad y a veces pues efectivamente quedarse solamente con la mitad o a veces una parte de lo que es el diagnóstico y el tratamiento. A veces el médico general asume de que cuando la función tiroidea, la TSH, la T4, que son las hormonas que usualmente se recomiendan para ver cómo está funcionando la tiroides, están dentro de los valores referenciales, dicen: no, váyase tranquila, siga tomando la tableta, si en un caso ya está tomando medicación, en otros casos dicen: no hay necesidad de que usted tome tratamiento y véngase de aquí en un año para controlarla. Pero a veces no se toma la pericia de hacer un eco de tiroides que tiene que ir complementario al estudio de la función de las hormonas tiroideas. Y resulta que en el eco es donde en realidad el paciente tiene problemas, porque una cosa es cómo esté funcionando su glándula tiroides, que en este caso sí las hormonas nos sirven para evaluar la función. Y en otros casos sí, efectivamente hay que hacer el eco de tiroides, porque el eco determina cómo está la estructura en sí de la glándula. Entonces ahí es donde vamos a demostrar que efectivamente hay la presencia a lo mejor de un quiste de tiroides, como hemos hablado en programas anteriores, que son lesiones afortunadamente benignas y que con tratamiento incluso hasta desaparecen. Pero en otros casos hay pacientes con nódulos tiroideos. ¿A qué me refiero con nódulos? Porque a veces este término suena un poco extraño para los pacientes. Doctor, ¿qué es un nódulo? Porque claro, no se relaciona. Un nódulo es un tumor de la tiroides. Es un tumor que crece dentro de la glándula y que en algunos casos pues que efectivamente se mantiene del mismo tamaño, y a veces los nódulos hay que entender también que son estructuras en el mayor de los porcentajes benignas, ¿sí?, que no conllevan riesgo, y a veces en realidad tratamiento, vigilancia, observación, y el paciente con el tiempo más bien lo que hace, esos nódulos conforme vamos ganando edad también van disminuyendo de tamaño, pero en algunos otros casos sí, los nódulos pueden crecer, especialmente cuando reciben vascularización, es decir, cuando reciben sangre, se alimentan de sangre los nódulos y crecen con el tiempo, y estos cambian su estructura y pueden llevar a definir una lesión más compleja, como en este caso es el cáncer de tiroides. En nuestro medio es muy frecuente esta entidad clínica. ¿Por qué? Porque nosotros somos una región primero carente de yodo, ¿sí? Nuestras generaciones anteriores efectivamente no consumían sal yodada. Las generaciones actuales ya lo hacen con frecuencia, pero ya ese patrón de herencia queda marcado entre generación y generación. Y a veces muchas pacientes o pacientes varones también me preguntan, dice: doctor, pero
qué es en realidad, por qué se provoca el problema de la tiroides. Si el problema de la tiroides de la glándula tiroides en sí, es un problema generalmente que muchas las veces es de carácter autoinmune. ¿A qué me refiero con eso? Es que usted nace con una cierta predisposición a desarrollar la enfermedad y que son los factores externos de la vida diaria, lo que se conoce como la epigenética, la que modifica y desencadena temprano o más tarde la enfermedad. Entonces ahí entran los factores que predisponen a la enfermedad, como por ejemplo el cigarrillo, la exposición a radiación. Por ejemplo, cuando usted se realiza a veces una panorámica dental sin tomar las precauciones que hay que poner el collarín de plomo. A veces hay pacientes que yo les pregunto, ¿usted se ha hecho poner brackets? Sí, dicen, doctor. Sí, en las panorámicas sí le tomaron precaución de que hay que poner un collarín en el cuello para evitar que la radiación de la radiografía de los dientes lastime la tiroides. No, dicen, nunca me dijeron eso. Yo sí me he hecho como 3, 4 placas de control y todas las veces nunca me han hecho esa precaución en el examen de radiografía. Entonces a veces el paciente inconscientemente también sufre lesiones en la tiroides sin saberlo. En otros casos, la condición del estrés. Hoy en día le atribuimos un buen porcentaje como causa directa el estrés. Pero eso no quiere decir que porque yo estoy sufriendo me va a dar problemas de tiroides. Entonces todos tendríamos problemas de tiroides, es lo más lógico y por sentido común terminaríamos pensando así. Por eso es que les digo que hay personas que tienen cierta predisposición genética a desarrollar la enfermedad y que más bien el estrés termina siendo como que la gota que derrama el vaso para desencadenar la enfermedad. Por eso es que el estrés forma parte de las causas como tal. Pero más allá de todo este contexto que lleva a una lesión nodular en la tiroides, lo más importante es identificar a tiempo esta condición. Es lamentable ver a pacientes que llegan con extensiones tumorales del pulmón, del cuello, y que a veces ni la cirugía puede en realidad resolver estos problemas, sino que más bien la cirugía es inmediata para evitar la progresión rápida del tumor. Y en algunos pacientes sí, efectivamente, nosotros en nuestra consulta, como forma parte del examen físico, forma parte de la exploración de la consulta médica, la exploración de la tiroides. Al paciente siempre se le vigila, se le rastrea la tiroides para evaluar a ver cómo está, tanto en la parte funcional como en la parte estructural. Y en realidad es increíble encontrar en nuestra provincia que los pacientes que tienen presencia de nódulos tiroideos, en unos casos, como digo, benignos, en otros casos sí se manda a hacer la punción de la tiroides y con esto se demuestra que a veces hay lesión maligna y se empieza pronto el tratamiento. Mientras más pronto se empieza el tratamiento, hay que entender que afortunadamente la lesión mala de la tiroides, que es el cáncer de tiroides, identificado a tiempo, es 100% curable. Si usted resuelve con una buena cirugía desde el inicio, el paciente se cura solo con la cirugía, no necesita complementar ningún tipo de tratamiento adicional. Pero a veces hay pacientes que efectivamente ya tienen extensión tumoral fuera de la glándula y necesitan yodo radioactivo como complemento. Y en estos casos, pues sí, como digo, ya las cosas se vuelven más complejas, pero igualmente el paciente necesita resolver su condición y en buena hora. El cáncer de tiroides es un cáncer que tiene buen pronóstico, buena evolución, buena expectativa de vida. Y eso es lo más importante, proponerle al paciente un tratamiento que resuelva su condición de salud. Mi consejo como médico, como siempre en este segmento de salud, hágase un chequeo de tiroides. Cuando usted ya ha pasado los 35 años, tiene factores de riesgo como por ejemplo su mamá, su tía, su prima, su papá, tienen problemas de la tiroides, hay que hacerse un screening, hay que hacerse un chequeo, hay que hacerse un chequeo de rutina. No esperemos estar con una bola en el cuello, que tengamos dificultad para pasar los alimentos, pues recién acordarnos de que hay que hacernos chequear. Hay que hacer un control, así como la mujer se hace el Papa Nicolau, vaya a hacerse un chequeo de la tiroides. Solicite en su laboratorio, hágase un perfil de tiroides, pero adicionalmente un eco de tiroides. Esto va a garantizar y va a evitar que tenga lesiones
complejas que de pronto a futuro puedan impedir su buena salud. En este día, pues, mi estimado doctor, este ha sido la parte de la información que hemos traído, recomendando siempre que estamos a las órdenes en nuestro centro médico. Recuerden que estamos en nuestra nueva dirección, en la calle Tena y Gran Colombia, a pocos pasos de la puerta de la ciudad. Ahí está la clínica de la diabetes del doctor Nivelo, donde atendemos problemas relacionados con diabetes, tiroides, baja talla, menopausia, osteoporosis, ¿sí? Problemas de ovario poliquístico, ¿sí? Que son temas estrictamente relacionados con la enfermedad. Posteriormente ya vamos a anunciar, si usted me lo permite y su gentileza, más adelante tenemos muy buenas expectativas en cuanto a tratar temas interesantes de salud. Vamos a hablar con usted por interno. Se vienen cosas interesantes para el próximo año, mi estimado doctor, procedimientos que vamos a realizar en nuestro centro médico que son ya de innovación médica. En realidad estamos también a la vanguardia de lo que es la actualización médica. Hemos tenido la oportunidad de asistir en estas fechas a congresos internacionales. He sido invitado al congreso también de Miami, que próximamente se va a dar. Estamos permanentemente actualizándonos con la única finalidad de proponerles a nuestros pacientes las mejores expectativas en cuanto a tratamientos actuales, nuevos en diabetes, en tiroides. Y esto afortunadamente me complace decirlo, que vamos a estar proponiendo, vamos a estarles dando tratamientos en nuestro centro médico de especialidad de la clínica de la diabetes y tiroides del doctor Nivelo. Muchas gracias más bien a ustedes siempre por la cortesía de permitirme llegar con este mensaje de salud hacia doctor, toda nuestra ciudadanía. De nuestra parte también muy agradecidos siempre. Nada más así le preguntaba rápido estas pruebas. Sí, las pruebas efectivamente hay que entender que si hacemos un análisis de las pruebas caseras de COVID-19 que están demostrando el antígeno. Ahora en nuestro medio estamos todavía con las pruebas familiares, son kits familiares que vienen para 3, 4 integrantes, no están ahorita todavía con las pruebas personales, pero sin embargo ya se las está comercializando. Esto de por sí ya es bueno porque permite ambulatoriamente diagnosticar de manera más oportuna, más rápida la identificación, en este caso del virus. Si bien es cierto, hay que entender también que hoy en día COVID-19 forma parte ya de una más de las enfermedades establecidas dentro de las comorbilidades de enfermedades en el mundo, y que el manejo afortunadamente ya es más disciplinado, más protocolizado, se ha limitado a una gripe como tal, que a veces se complica y que necesitamos pues obviamente garantizar un buen tratamiento cuando se la diagnostica. Ya esto de los permisos, que ya cuando uno dice ya me dio COVID, vamos 15 días de reposo, no. Esto ya pues definitivamente dejó de ser, ahora se limita a 4 días que usted está expuesto y que es efectivamente ente de contagio. Se da 5 días muchas las veces en el mayor de los casos de reposo y usted ya vuelve a su actividad laboral común y corriente. Entonces yo creo que hablar de COVID hoy en día ya es hablar de una enfermedad más que se la tiene que tratar como tiene que ser y hacer un control oportuno también del diagnóstico. Mi estimado doctor, como siempre, muy agradecido. Recuerden que estamos siempre a las órdenes de ustedes. Muy buen fin de semana y será hasta una próxima oportunidad.